a esta unidad 1 de nuestro curso de prevención del abuso sexual infantil. Soy la psicóloga Cecilia de León y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la unidad 1 de este curso, que comprende de 2 lecciones. Ahora bien, vamos a ver primordialmente, no nos vamos a ir de introducción a la prevención, sino al contrario, vamos a ver qué es el abuso sexual infantil y por qué es tan importante la prevención de este. Ahora vamos a ver lo que son las lecciones correspondientes que ustedes vieron en este curso. En la lección 1 vimos lo que es una pequeña introducción del abuso sexual infantil. En esa introducción vamos a ver lo que es el concepto de abuso sexual infantil. La UNICEF nos habla también o nos dice referente a lo que es la violencia sexual contra los niños, ya que es una grave violencia a sus derechos humanos como tal. Dentro del abuso sexual se encuentra catalogado en el maltrato infantil. Ahora bien, hoy en día tenemos una nueva perspectiva de lo que es el abuso infantil o el abuso sexual infantil, ya que han catalogado lo que ahora se le conoce como las redes móviles, lo que son las redes sociales. Se han añadido nuevas categorías como un niño puede ser abusado sexualmente. Tenemos la ideología muy común, o a lo mejor creemos que el abuso sexual en cualquier área, sea infantil o en adultos, se da solamente hasta que hay una violación o como tal pensamos que hay una penetración, ya sea vaginal o anal, y no es así. A continuación, en estas lecciones, ustedes van a ver todos los tipos de abuso que puede sufrir un niño. Entonces, las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias tanto físicas, psicológicas y sociales, ya sea a corto plazo y a largo plazo también. A corto plazo vamos a ver de algunos síntomas que van a reflejar los niños o las niñas cuando están en abuso sexual o cuando se ha cometido abuso sexual en ellos. Vamos a ver esas características que empiezan a tener estos niños dentro de lo que es ya sea el abuso por parte de un ser o una persona cercana, llámese padre, madre, tío, abuelo, hermano, o una persona que se encuentre en su ambiente social, como algún vecino, algún amigo, algún maestro o maestra. Otro de los tabúes o que nosotros creemos es que en el abuso sexual solamente lo va a hacer el agresor varón, y ese es otro mito o otra falsa creencia, que el abuso también puede ser cometido por la mujer. Ahora bien, el concepto de abuso como tal, vamos a ver lo que dice la National Center of Children Abuse and Neglect. Este es un centro a nivel mundial que ha trabajado referente con niños en lo que es el abuso sexual infantil. Es todo contacto e interacción entre un niño y un adulto, cuando el adulto, que es agresor, usa al niño para estimularse sexualmente, él mismo, ya sea al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, siempre y cuando sea la edad significativamente mayor que el niño víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre el otro. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, también tenemos la idea, y es correcta, de que solamente lo va a cometer una persona adulta, pero hay casos donde el abuso sexual es cometido por adolescentes como agresores de 15, 16, 17 años, o también por adolescentes entre los 12 y 13 años. ¿Cuál es la diferencia o por qué se considera abuso? Porque lo hacen a niños o niñas menores que ellos.
ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, y están cometiendo abuso. Obviamente la parte del agresor, que también vemos en estas lecciones, es evidente que el niño, adolescente, mayor, que su víctima está cometiendo el abuso, es porque él también en algún momento sufrió o está sufriendo este tipo de abuso, y eso lo convierte en agresor y a la vez en víctima. El abuso sexual es un problema que no es reciente. Nosotros, al ver hechos históricos, vemos que esto se ha venido dando incluso desde de las primeras civilizaciones, donde los niños eran considerados a lo mejor en algún momento para los actos religiosos, para darlos a seres divinos. Se ha venido dando desde mucho tiempo atrás, desde la época de los romanos, desde la época de los griegos, donde se ha considerado al niño un acto sexual divino. Ahora bien, lo vemos también en lo que es la parte cultural, y eso lo vemos mucho en nuestro país, aquí en México y en otras partes de Latinoamérica, que la raíz cultural de vender a los hijos menores de edad, casarlos a temprana edad con personas adultas para mantener a lo mejor alguna posición social, para obtener productos, para obtener algún dinero, eso también ya es abuso. Pero este tipo de culturas, es tanto la cultura y es tanto lo que se ha venido dando desde tiempos atrás, que no lo consideran así, lo consideran como un acto normal de lo que está pasando en estos lugares. Entonces lo estamos viendo desde una perspectiva de raíces muy profundas, porque decimos, bueno, ¿por qué no se ha erradicado esta problemática? Ahora bien, el abuso sexual infantil incluye actividades sexuales en un menor, ya sea niño, ya sea niña, y no puede consentir ninguna manera, o de ninguna manera va a consentir este abuso sexual debido a su edad, y obviamente aquí es donde se está infringiendo este derecho a la persona, o se considera un crimen. ¿Qué tipos incluyen lo que es el abuso sexual? Bueno, aquí vamos a nombrar algunos: exhibicionismo o mostrarse desnudo ante un menor, manoseos y caricias, penetración, masturbación entre un menor o forzar a que el menor se masturbe, comunicaciones obscenas como llamadas telefónicas, mensajes de texto e interacción virtual. Ojo aquí, esto se está dando mucho en la era digital, que es esta generación, estos tiempos, en donde actualmente los agresores sexuales buscan a los niños en estas plataformas virtuales, llámense juegos, llámense redes sociales, vistiéndose, como bien dicen, de ovejas. ¿Qué quiero decir? Que aquí la nueva forma de actuar es que yo me hago un perfil como agresor, pongo alguna foto de la edad similar de mis víctimas, obviamente atractivo, busco cierta interacción, ya sea en juegos, ya sea en redes sociales, ya sea ahorita pues hay un sinfín, cada día hay más redes sociales, más juegos en línea, más plataformas, y interactúo con la niña o con el niño como si yo fuera de su edad, pidiéndole fotografías pues donde ella o ellos se exhiban, enseñando a lo mejor miembros, parte del miembro, parte del pene, haciendo que ellos manden videos, o de muchas otras formas se puede cometer un abuso. Esta es una nueva forma, una nueva modalidad de abuso sexual en los niños que están sufriendo ahora en estas generaciones. Producir o poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en la que participen niños. Relaciones sexuales de cualquier tipo con un menor, incluye ya sea vía vaginal, oral o anal. Tratar
de menores con intenciones sexuales o cualquier otra conducta sexual que sea dañina para el bienestar mental y emocional y sobre todo físico de un menor. Estas son algunas de las características o algunas de las formas en que se da el abuso sexual. Ahora bien, el abuso sexual se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas, al menos una de ellas va a ser el menor, entre las que existe una situación de desigualdad, ya sea por razones de edad o de poder, y en la que el menor se utiliza para la estimulación sexual de la otra persona. Más que la diferencia de edad, aquí va a haber un factor que es sin duda y fundamental, que distorsiona otra posibilidad de relación libre y consentida. El menor en ningún momento está concediendo la relación, y cuando el menor, digamos que ya es a partir de los 8, 9, 10, 11, 12, ya esa edad en donde está entre la pubertad y la adolescencia, tiene una noción de lo que está pasando, aún así es un abuso sexual debido a que la persona es mayor o está abusando del poder de esta para que el menor conceda de manera consensual la relación. Ya en leyes aún sigue siendo un delito este tipo de actos, porque nos hemos topado, para aquellas personas que han trabajado ya con abuso sexual, en donde el niño dice, yo consentí la relación, yo quise. Estamos hablando de un menor de edad en que no tiene idea real de lo que es una relación o un acto sexual, y la persona, a través de la manipulación, logró que ésta pues concediera el acto. Ahora bien, el abuso sexual se encuentra dentro de la tipología del maltrato infantil. El maltrato infantil es la causa de sufrimiento para los niños y las familias. El maltrato infantil o la violencia infantil lo hemos estado viendo desde un punto de vista social, económico, y a lo mejor por eso es que también México es uno de los primeros lugares en maltrato infantil. Tiene también mucho que ver lo que es el área cultural, y de ahí se desprende lo que es el abuso sexual infantil. Hay veces que confundimos cada uno de estos términos y decimos maltrato y abuso como si fueran sinónimos, y no es así, ya que el abuso es el acto sexual que se lleva con un menor, de cualquiera de las formas que ya les mencioné. Y el maltrato infantil, ¿qué es lo que incluye? Bueno, un maltrato puede ser psicológico, físico, la negligencia, pero a lo mejor no hay un acto sexual como tal. Y en el abuso sexual, sí, en el abuso sexual hay un acto sexual, ya sea que se dé con violencia física o sin ella. Entonces, estas son algunas de las tipologías del maltrato. Ahora bien, hay un maltrato físico y es lo que estuvimos viendo en esta lección. El maltrato físico es todo acto o agresión que se lleva hacia el niño. La negligencia pues se puede dar a través del área familiar y es no proporcionar a los niños los bienes que necesita para un desarrollo adecuado. Y aquí es donde viene el abuso sexual infantil, que es el que nos compete. Ahora, dentro del abuso sexual infantil vamos a encontrar subtipos de lo que es el abuso, como la mutilación o daños físicos en órganos. Esto es muy común en algunas comunidades, en algunas culturas, tanto en nuestro país como en otros, donde a las niñas se les mutila como parte de un proceso, llámese religioso o cultural. El matrimonio concertado, a través de que hacen los padres con otras personas adultas y de alguna manera venden o dan a sus hijas menores de edad. Eso también se da en lo que es en niños, cuando hay otras culturas que utilizan también ya sean las mutilaciones o en matrimonios concertados. Acuérdense que el abuso sexual infantil no nada más va a ser para la niña, es niños y niñas. El abuso sexual es en una persona menor que no puede consentir. Las formas de abuso y las estrategias de los abusadores son diversas. ¿Qué quiere decir? Van a incluir
lo que es no nada más el acto físico, que es lo que ya les venía mencionando. Estos nuevos términos de acoso o abuso sexual a través de las redes se le llama el sexting y el grooming, que eso es lo nuevo que están utilizando, digamos que en estas generaciones como abuso sexual y se les considera como tal. Ya hay otros países que están haciendo, digamos que leyes para que esto se considere como un delito y se pueda, pues de alguna manera, dar una infracción a las personas que hacen esto. No aceptar la identidad sexual, incluida la transexualidad y el transgénero en un niño y en una niña, también se le considera abuso sexual. No aceptación de la homosexualidad o la bisexualidad. Las diferentes formas de negligencia sexual, como puede ser no ofrecer la información y la educación adecuada. Esto sucede mucho en las familias que ven la sexualidad como un tabú. Al no estar informando a nuestros hijos o nuestros alumnos en las escuelas referente a lo que es la sexualidad, estamos cometiendo una negligencia y por ello puede haber una consecuencia como un abuso sexual. La violación de género también. Y bueno, dentro encontramos lo que es el maltrato emocional, ya saliéndonos un poquito de lo que es el abuso sexual, existe lo que es el maltrato emocional. Ahora bien, en el abuso sexual vamos a encontrar tanto maltrato físico como maltrato emocional, pero también no podemos encontrar el maltrato físico. A veces esperamos que haya golpes, que haya amenazas y no siempre se da de esta manera. Vamos a encontrar unas falsas creencias que se dan dentro del abuso sexual y esto quiere decir que es lo que nosotros creemos que es el abuso y realmente no. Por ejemplo, las víctimas de abuso sexual solo son niñas y estamos hablando de que esto se da tanto en niñas como en niños. Solo se considera abuso sexual cuando hay penetración y ya vimos que no es así. Los agresores sexuales son desconocidos y no siempre va a ser así. A veces es la misma familia dentro del núcleo familiar donde se encuentra el niño. Puede ser el padre biológico, puede ser incluso la madre, tía, tío, abuelos, hermanos, los que estén dentro de aquí. Ahora bien, vamos a ver en cifras que establece que en México el 27% en casos de el agresor es el padre o la figura paterna. El 18% va a ser el abuelo y el 16% un tío conocido y el 12% el hermano mayor que puede, eso es una estadística, que es lo que en México se ha dado más en porcentajes. Los agresores son enfermos mentales o drogadictos, eso también es un mito, no vamos a esperar que solamente este tipo de personas van a abusar de los niños. Hay gente que está en su buen juicio y comete estos abusos. Los agresores son hombres, no, también pueden ser mujeres. Solo le ocurre a personas de bajos recursos, marginados o desfavorecidos socialmente, y eso también es mentira. El abuso sexual lo hemos encontrado en sociedades o posiciones económicas altas, lo hemos visto en cualquier tipo de religión, lo hemos visto en cualquier ciudad, no nada más en los pueblos, no nada más en culturas, se da más ahí, como mencioné desde un principio, por la forma tradicional que ya llevan ellos, estilo de vida. Pero también se puede dar dentro de una ciudad, dentro de un estado grande, de una ciudad pequeña. A veces tenemos esta idea y no es así. También se da en clases con mayor ingreso económico, con padres estudiados, con a lo mejor socialmente llevan una vida, supongamos, no llevan una vida normal, pero dentro de casa se da esta dinámica. Entonces lo vamos a encontrar en todos los contextos sociales. El abuso sexual siempre se acompaña de violencia física, no es así. La mayoría de los casos el agresor va a utilizar estrategias donde pueda engañar al niño, ya sean amenazas o sobornos
pero no siempre se va a dar con lo que es la agresión física. Las niñas y los niños inventan historias cuando señalan que alguien ha abusado de ellos y la realidad es que no. Hay veces que como padres no queremos creer que nuestros niños están pasando por esta situación o no queremos creer que nuestra pareja está siendo parte de eso y creemos que es un invento del niño. Y es que la realidad es que los niños es muy poco frecuente que mientan referente a algo tan delicado que es lo que es el abuso sexual. Los pequeños rara vez hablan de algo que no conocen, especialmente con esos detalles, ¿no? Entonces, por lo general, los niños no van a estar mintiendo referente a este problema. El abuso sexual ocurre porque las niñas y los niños seducen a los adultos, y es que es una total mentira, ya que la realidad es que la diferencia de edad y el poder impiden al niño tener una verdadera libertad de decisión. El adulto es el único responsable del abuso. El abuso sexual es poco común, no es poco común, de hecho es bastante común, y sobre todo en este país, lo que es México, es el número 1 en abuso sexual infantil, y esto es una alerta que debemos de tener muy en cuenta. Ahora bien, otra de las lecciones que vimos en esta unidad es las estadísticas. ¿Cómo están las estadísticas a nivel internacional y a nivel nacional del abuso sexual? Muy bien, una de las organizaciones que pues tiene bastante interés en esto es la UNICEF y las Organizaciones Unidas. Ellos son los que nos están arrojando estas estadísticas y son números bastante alarmantes, ya que a nivel internacional, aquí podemos ver en esta infografía, que niños abusados en el mundo son 223 millones de niños, en los cuales el 73 millones son niñas y 150 millones son niños. Son niñas, disculpen. 73 millones son niños y 150 millones son niñas. Es muy recalcante ver que sí es cierto, hay más niñas abusadas que niños, y esto también tiene que ver mucho lo cultural. De acuerdo con la UNICEF, 150 millones de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo son abusados sexualmente cada año. Estamos hablando de cifras anuales a nivel mundial. Y esto engloba que el abuso sexual infantil se está dando en todos los niveles, hablando internacionalmente o hablando nacionalmente. En las estadísticas, lamentable o desafortunadamente, México lleva una de las ventajas en ser el primer lugar en abuso sexual infantil en cuanto a otros países. Hay otros países que también tienen esta problemática muy marcada, y estamos viendo también, tiene que ver mucho lo cultural, como es Filipinas, Kenia y Bangladesh, que son países que su nivel cultural y económico pues están bastante en crisis. Pero ¿qué pasa con los países latinoamericanos? También entran en este primer lugar, como lo que son México, Buenos Aires, lo que es Argentina, lo que es Chile, y bueno, algunos de otros casos. Aquí podemos ver claramente en esta infografía los porcentajes de violencia y abuso sexual que se da, tanto ya sea dentro del contexto familiar. En México, 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia algún tipo de abuso sexual, algún tipo de violencia. Es lamentable ver estas cifras, de 10 niños, 7 van a sufrir algún tipo de violencia, ¿no? En México los menores de edad representan el 35% de la población,
Los niños mexicanos suman 40.2 millones, de los cuales el 11% viven en pobreza extrema, de acuerdo a los datos que nos arroja lo que es el INEGI. Y esto, ¿qué tiene que ver estos datos? Bueno, estos datos nos está hablando de que más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. Más de 4 millones, cuando es una cifra bastante alarmante. Y yo sé que muchos de ustedes, dentro de su contexto social, dentro del lugar donde viven, han escuchado casos, han tenido casos, a lo mejor de manera profesional, si están en alguna institución educativa, y es por eso la importancia de la prevención, ya sea primaria o la prevención secundaria, del abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque nosotros, al minimizar, a lo mejor erradicarlo estamos viendo más a futuro, pero sin minimizar lo que es el abuso sexual a través de la prevención oportuna, tanto en casa como en las instituciones educativas. Se tiene que empezar a dar este tipo de pláticas tanto a los padres como a los niños, y dejar a un lado algunos tabúes que se están viviendo. Y bueno, esta parte, ya con esto culminamos lo que es una primera unidad de este curso. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber a través de mi correo electrónico psicologacecideleon@gmail.com, y con todo gusto ahí voy a estar contestando sus dudas, y nos vemos en un próximo video. Gracias.